algo que a través del tiempo sigue prevaleciendo. Sus enseñanzas herméticas como fundador de la alquimia, aquellos seres que pudieron crear oro con diferentes químicos. Estaremos investigando y platicando juntos sobre el 3 veces grande Hermes. Bueno amigos, esto fue nuestra introducción del 3 veces grande, iniciado, 3 veces elevado, traspasando las barreras de este mundo físico, mental, llegando a un nivel mucho más elevado, como siempre hablamos de la quinta dimensión, en donde están los maestros ascendidos, tanto de la luz como de la oscuridad. Sí, así como lo escuchaste, los maestros ascendidos, del cual estamos hablando hoy, y hemos estado hablando durante este periodo de tiempo. Me atrevo a decir que faltarían varias vidas para hablar de estos personajes, pero me atrevo a usar algunos minutos para resumir la historia de los grandes iniciados. Escuchaste una palabra durante la introducción llamada sincretismo, y quiero decirte qué es el sincretismo. El sincretismo es religioso, es un proceso generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. En algunos casos se debe a una intervención oficial, como sucedió con el dios Serapis. Más adelante vamos a hablar de quién es Serapis y el origen de la palabra cristianismo, con evidencias históricas y antropológicas. Es un proceso en el que se intenta superar una situación de crisis cultural producida por la colección de dos o más tradiciones religiosas diferentes, en un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Su característica principal es que se realiza a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes. El proceso de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis
en la que dos cultos se mantengan, pero esta simbiosis no se debe entender como consecución, la cohabitación de las tradiciones. En otras palabras, es el perfecto balance de dos religiones en donde este personaje intentó de cierta forma mantener el balance entre, digámoslo así, entre el bien y el mal, para ponerlo de una forma más práctica. Eso es lo que quería decir este personaje. Quería no simplemente crear una religión por crearla, o simplemente quedar en la historia como un personaje más que intentó o quiso poner su pensamiento personal. Simplemente, como dijo el gran maestro Jesús, Yeshua, dar al César lo que es el César y dar a Dios, al Eterno, lo que es del Eterno. Es una forma, de cierta forma, mantener ese balance y trascender más allá de un pensamiento humano religioso. Si lo vemos de un punto antropológico e histórico. Bueno, vamos a hablar de la tabla de Esmeralda. La tabla de Esmeralda es un texto breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Hasta el siglo XX, las fuentes más antiguas conocidas eran manuscritos medievales, pero investigaciones posteriores han hallado precedentes arábicos en Kitab. Estamos hablando del año 650 antes de Cristo y entre el año 800 después de Cristo en Kitab Utukus en el siglo XII. ¿Cuál es el propósito de la tabla de Esmeralda? Esta tabla tan mencionada por Hermes. En la tabla de Esmeralda está condensado o resumido todo el arte de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. ¿Qué quiere decir la tabla de Esmeralda en sí? Es el secreto de transmutar aquello que ya no nos funciona, pero primero tiene que ser un trabajo interno, tiene que ser un trabajo íntimo, muy personal. Esta es la filosofía y ese es el detalle en que muchas veces no se comprende, porque se trata de ver con un pensamiento de cierta forma emocional, racional y lógico, y lo cual estoy de acuerdo. Hoy justamente me estaba hablando con un doctor, un doctor, y él me decía: Misael, ¿cómo vas a hacer para que la gente pueda comprender el mensaje de los grandes iniciados de una manera práctica y simple, de una manera que lo pueda entender desde un niño de 6 años hasta un adulto de 90 años? ¿Sí? Y quiero de cierta forma ser claro. La tabla de Esmeralda
no es de cierta forma un mensaje físico, sino la tabla de esmeralda es el poder transmutar, es el poder cambiar aquellas situaciones o aquellos eventos o aquellos pensamientos más oscuros o aquellos acontecimientos en la historia de la humanidad que han sido terribles, oscuros, poderlos transmutar en oro, pero un oro purificado, en un pensamiento puro, en un pensamiento balanceado, en una forma de vivir distinta. Ese era el mensaje de Hermes, pero él de cierta forma tuvo que desarrollarlo de un aspecto físico, un aspecto alquímico, ¿sí? Y poder enseñarle a sus discípulos el arte de transmutar los metales y el poder combinar todas las cosas, todos los elementos para poder transmutarlos en oro. ¿Pero qué es el oro? El oro es un metal precioso. ¿Pero por qué es tan valioso? ¿Por qué la humanidad se sigue peleando y sigue habiendo guerras por miles y miles de años por ese metal precioso? Es que ese metal es indestructible. Y ese es el mensaje que Hermes quería decir. Que hay un espíritu, hay un ser dentro de nosotros que se llama Dios, universo, no sé cómo tú le pongas o cómo tú lo conozcas, pero ese ser, ese espíritu, es la tabla de esmeralda, es salirte literalmente del pensamiento, ir a viajar a través del sueño, a través de la meditación, a través de ese trabajo interno hacia otras dimensiones, donde realmente eres libre, donde realmente puedes llegar a conectarte con estos grandes iniciados y recibir la instrucción. No es algo loco que te estoy platicando. Ya ha estado en muchas culturas. Yo veo, con todo respeto, a los maestros de meditación. Los admiro, respeto, pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ha estado por siempre. Siempre ha estado. No hay nada nuevo bajo el sol. Y bueno, continuando con nuestra temática, la alquimia es el arte de perfeccionamiento y la gran obra implica un cumplimiento, la perfección. La tabla de esmeralda contiene en sus pocas líneas el secreto de la gran obra, un pasaje directo a la perfección, es encontrar la plenitud. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico. Su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender nuestra limitación racional. De ahí todo alquimista conlleve a una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje al lenguaje simbólico, el todo, el uno. Tan solo se expresa simbólicamente y es necesario el aprendizaje en la hermenéutica del símbolo. De no ser así, su sola implicidad genera incredulidad, la razón aguardada, complejidad ante el complejo, mientras el uno, el horus boros, se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencional, sino se requiere de la persona adecuada